si alguien les pregunta a ustedes qué es armonizar, y ustedes agarran y ven el apunte y ustedes dirían, armonizar es lograr una coherencia entre los distintas partes, distintos niveles en una persona. Y entonces, bueno, uno se conformó. Pero, ¿saben que hay como varios niveles de armonización? ¿No? Por ejemplo, hay armonizaciones que son de carácter estético. Y hay gente que lo tienen como natural a eso, ¿no? Se van a vestir y sienten qué ropa es armónica con otra. ¿No? Por ejemplo, los colores, ¿no? ¿Qué colores combinan? Y otro sucede con la música. Entonces, ellos sienten una música y dicen, ay, no, eso no me gusta, ¿no? Sobre todo cuando yo canto, les pasa eso. Entonces, resulta que eso es un nivel también de armonía y que nuestro cerebro lo va viviendo como un proceso bello, lo ve como algo hermoso. Cuando uno empieza a profundizar esto de la forma, uno empieza a conocer lo que son las proporciones. Y cuando se van dando ciertas proporciones, el cerebro lo va percibiendo como bellas. Y eso es algo que para nuestro cerebro es armónico. Pero también hay armonía en la coherencia de las funciones, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que un equipo de fútbol o un equipo, cualquier equipo, en una oficina, en un trabajo, alguien se incorpora. Y resulta que esta persona va y empieza a ser desarmónica porque produce separación, hace que se dividan en grupos y allí hay algo desarmónico. No llegó a integrarse. Entonces, ese es otro nivel también de armonización, donde estoy buscando una función y cuando eso es armónico, el resultado de la totalidad va a ser mayor que el trabajo de cada uno. Entonces, si en un equipo de fútbol todos están coordinados y tienen un movimiento armónico, es muy probable que logren mejores resultados que otros que sencillamente son dispersos en la cancha. En un trabajo, si el que está haciendo la promoción está en concordancia con quien hace la producción, y es muy probable que haya mejor resultado que cuando cada uno trabaja como se le ocurre, ¿no es cierto? Y también en la pareja es muy importante. Fíjense que la vivencia de la pareja son muchos años de nuestra vida, son muchos. Nosotros vivimos en pareja, no sé, digamos desde los 20 años, desde los 18, desde los 15. Vivimos en pareja prácticamente toda la vida. Y si yo en ese tiempo estoy viviendo un estado desarmónico, es un tiempo donde no estoy creciendo en conciencia. Y la pareja es uno de los lugares donde tenemos la escuela de un crecimiento de conciencia. Pero la vivencia de la pareja no es que no tengo que poner la conciencia que el otro tiene que actuar de tal manera, ¿no? Sino que desde mí, ¿qué es lo que puedo hacer para que esto sea lo más armónico posible? Y de allí va a venir una integración. Cuando no existe esa integración, se produce algo desarmónico. Uno siente que está viviendo algo desarmónico. Pero aún ciertas cosas desarmónicas pueden servirnos para crecer. No quiere decir que porque algo sea desarmónico, esto no me va a ayudar a crecer. No, al contrario. Saben que cuando uno estudia astrología, aparecen cuadraturas y oposiciones. Y aparentemente estos son dificultades. Pero resulta que en los genios es muy frecuente que aparezcan muchas cuadraturas y muchas oposiciones. Y son genios. ¿Por qué? Porque precisamente la dificultad hizo que su cerebro fuera más fuerte para resolver ciertas cosas. Entonces, cuando dos partes pueden comunicarse de una manera
efectiva y coherente, ambos hacen un crecimiento. Esto es muy importante en el proceso de armonización. Tenemos que saber que hay algunos que somos fundamentalmente auditivos. Hoy vi una señora que me cuenta que toda su vida tuvo que estar siendo salvadora de situaciones en su familia y terminó siendo administradora de campos. Pero no le gusta eso. Ella tiene más de 70 años ahora y no quiere trabajar más en eso. Entonces le pregunto, ¿qué te gustaría hacer? A mí me gusta la música, ¿no? Entonces ella estaba continuamente luchando con algo intelectual cuando en realidad su vivencia era auditiva. Entonces, en la medida que ella podía conectarse con lo auditivo, se sentía más plena, sentía que toda su energía estaba al servicio de algo que podía disfrutarlo, que podía vivirlo placenteramente. Bueno, así como algunos pueden ser auditivos, otros son visuales. Entonces tenemos que ir conociendo cuál es nuestra fortaleza en este aspecto. Y otros son kinestésicos. Entonces los kinestésicos van a necesitar tener actividad física. No se le puede pedir a un kinestésico que sea muy mental, porque entra en conflicto, va a estar desarmónico, por más que pueda hacerlo y pueda crecer, pero lo va a hacer con dificultad. Bien, cuando nosotros armonizamos, y esto te responde a tu pregunta, cuando uno tiene que ir a armonizar y armonizar algo, no solamente armonizamos hacia lo que tenemos en conciencia, sino que nos estamos armonizando a nosotros mismos, porque cuando nosotros decimos estamos conectados, nos integramos con el otro, entonces estamos integrados, y entonces también nos estamos armonizando. Cuando uno va haciendo armonizaciones una vez, otra vez, todo el sistema mejora, todo el sistema va cambiando. Y nosotros no nos damos cuenta que en realidad vamos dejando una historia de desarmonía para ir encontrándonos con un futuro, con un presente, donde puedo estar mucho mejor coordinado, puedo estar disfrutando de mucho más cosas que antes cuando estaba viviendo en ese estado de contradicción. Porque tenemos que saber que nuestra mente es muy frecuente que sea muy contradictoria, que tiene que lograr algo y quiere que sea de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si alguien es mental y tiene que hacer algo que le corresponde a un kinestésico, y bueno, entonces va a pensar, va a planear cómo va a ser, y eso le va a llevar mucho tiempo hasta llegar a hacerlo. El kinestésico, en cambio, va a ir en forma directa. Bueno, esa contradicción que muchas veces sucede en nuestra mente, que nos lleva a funcionar con determinado automatismo. Esta señora que les contaba hoy, que le encanta tanto la música, siempre ella decía, lo que pasa es que yo tengo que cumplir con mis padres. Mis padres siempre me pidieron. Y entonces ella, para cumplir, en lugar de desarrollar su propia habilidad, se sacrificaba y vivió sacrificándose. Y ya ahora se siente vieja y siente que ya no es un momento para desarrollar la música. Y en realidad es al contrario. Además, claro, no tienen los padres para que le digan que no. Claro, no, pero lo que pasa es que lo tiene internalizado. Sí, peor que si tuvieran presente. Bien, entonces esta contradicción que muchas veces tenemos en la mente hace que esas fuerzas que son inconscientes y que de alguna manera nos están rigiendo, porque nos rigen, lamentablemente nos rigen, nos llevan a un estado de desarmonía. Y no nos damos cuenta, el drama es que no nos damos cuenta que estamos en ese estado de desarmonía. Nos parece lógico estar esforzándonos, estar en contra de nuestra naturaleza, porque antes esto era cultivado, ¿no? Se llamaba el ayer contra. El ayer contra era, tenés que luchar contra
¿no? Y esa lucha en realidad tiende a una desarmonía, porque el hombre fue creado para que de una manera fácil, natural, haga su proceso de crecimiento. Cuando puede encontrar ese hilito de crecimiento, ese camino, para la persona siente que hace un proceso evolutivo y que va cambiando de nivel de conciencia sin esfuerzo. Pero es difícil para nosotros que venimos de la Y de contra. Claro que es difícil, porque tenemos la orden interna de decir, no, tenés que esforzarte, si no te esforzás no vale. No es nada. No es nada. Todo se logra. Y una sociedad que le ataba la mano derecha a los que querían con la izquierda. Eso, por ejemplo, Sí, ¿no es cierto? Pero la parte difícil, ¿cuál es? La parte difícil es no darse cuenta. permitirme soltar ese patrón, Claro. no darme cuenta de ese patrón. Pero cuando yo lo empiezo a ver, ya no es igual y ya no tiene tanta fuerza. Se va Entonces disolviendo. es muy fácil aprender desde ese lugar, porque es natural, porque toda la naturaleza nos respalda en eso. Incluso el aprendizaje es muy fácil si yo lo hago desde lo que es actual ahora. Si yo lo quiero hacer desde el intelecto o desde una forma en que pienso que debería ser, ahí cuesta, ¿no? Pero cuando yo lo hago desde la hora, cualquier aprendizaje puede ser fácil. Y entonces dejar ir es mucho más fácil, porque es más fácil soltar que agarrar. Totalmente. Decía con respecto a los formatos que se le dan a veces a las cosas que se hacen, cuando dice, bueno, tempranito a la mañana hacemos tal cosa, o sea, me imagino que hay quien sí, quien no. O los escritores que he escuchado, uno escribe la noche, otro la tarde, otro a la mañana, uno tomando mate mientras riega la planta, el otro no sé. O sea, también debe tener algo que ver con los horarios de cada persona, también debe ser parte de la naturaleza, ¿no? Totalmente, es así, ¿no? Cada persona tiene un horario donde funciona mejor alguno de los aspectos. Por ejemplo, el horario de pensar de alguien puede ser que sea a la noche y para otro puede ser que sea a la tarde, ¿no es cierto? Y quizás a la noche lo que necesita es descansar. Pero ahí hay otra cosa importante, y es que nosotros no nos damos cuenta cómo alteramos nuestro descanso. Es terrible cómo... Saben que el ser humano tiene muchísimos siglos de evolución, muchos siglos de evolución. Y la electricidad está hace un siglo, digamos, ¿no? Entonces, en este siglo cambió tanto nuestro descanso que por milenios venía siendo de día tengo actividad y al anochecer voy a descansar, como lo hacen las gallinas. Y resulta que lo alteramos a eso. Y entonces en este momento no nos damos cuenta que estamos viviendo una desarmonía en realidad, cuando estamos exigiéndonos con estar y seguir a la noche, y encima de eso estar estimulado, por ejemplo, por una pantalla, por vínculos, por relaciones, por el café, por productos, ¿no? Entonces Vamos contra lo no nos natural. damos cuenta que vamos en contra de lo natural. Y lo mismo sucede con la alimentación. No nos damos cuenta que muchas veces el tomate que estamos comiendo no tiene proteína, no tiene los elementos suficientes, no tiene ni agua a veces no le falta color, la fruta, ¿no es cierto? Entonces no nos damos cuenta que estamos desarmonizados en lo que estamos incorporando en ese momento. Pero también sucede que a veces nos encontramos con excesos de elementos. Así como hay déficit en este caso en la alimentación, a veces tenemos exceso. Por ejemplo, en las ciudades se coloca flúor al agua. Nosotros estamos viviendo en un exceso de flúor, no nos damos cuenta, pero seguimos funcionando a pesar de todo. Pero ahí hay un esfuerzo, no es armónico, tiene que haber una lucha para poder seguir funcionando. Encima de eso, el flúor no es inocente que se ponga el flúor, ¿no? Lo que sucede es que se descubrió que el flúor produce un efecto como de tranquilidad,
como de que tranquiliza a la gente, hace que proteste menos, ¿no? ¿Cómo sería si no Sí, tuviéramos flujo? ¿cómo sería si no ¿Cómo tuviera? sería? No, les puedo asegurar que seguro que acá nosotros soportamos muchas cosas injustas porque no sentimos la capacidad de rebelión ante cierta injusticia y no podemos hacerlo. Y nos parece que porque somos así nomás, no, muchas veces porque estamos frenados. Que hacen lo que quieren con nosotros, ni hablarnos de Por todo eso, lo que pasa en entonces, este bendito una país. de las cosas que uno tiene que ir haciendo es darse cuenta que están Tomar pasando estas conciencia. cosas. Esa es parte de la armonía. Ir dándose cuenta que pasan estas cosas. Bien, y hace un rato les decía que en la pareja también es todo un proceso de aprendizaje de escuela, ¿no? Y fíjense cómo algunas de las desarmonías con relación a las parejas son las vivencias de haber prometido algo y no cumplir después con lo que había prometido. Ahí hay una desarmonía. Necesariamente voy a entrar en conflicto. O la inmadurez, la mentira, el hecho de ir soportando, no pudiendo resolver ciertas cosas. La vez pasada una señora me decía que no lo soportaba más el esposo. Ya, no lo aguanto. Es una cosa que me quiero ir. No va que el esposo muere, digamos, en poquitos días muere. Empieza a llorar. Y ahora está en un lamento, porque, Tal cual, Claro, es sí. del manual eso. ¿no? Entonces, esas cosas es parte de la desarmonía. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en una incoherencia antes y ahora, ¿no? Entonces, si fuéramos nosotros, tenemos que ir armonizándonos y tenemos que armonizar a las personas que están viviendo eso, pero tenemos que tener conciencia que siempre tenemos la insatisfacción como motor. Cuando está la insatisfacción como motor, siempre voy a estar encontrando el conflicto, necesariamente. Pero Ella ahora siente la soledad. eso te pasa porque estás siempre permanentemente desarmonizado. Claro, está en desarmonía y porque estás viviendo en experiencias de carencia. Saben que la carencia es una expresión de la desarmonía. Porque, mira, la abundancia es infinita, pero la carencia también es infinita. Sí. Y todo depende de cómo voy poniendo mi conciencia. Entonces, cuando tengo un estado de armonía, voy a tener los elementos necesarios para cumplir con lo que tengo que hacer y voy a estar satisfecho con eso. Eso es parte del proceso de armonización. Cuando uno armoniza, tiene que tener cuidado de no dejarse llevar por la pregunta del testeo. O sea, cuando viene la persona, y como uno tiene la posibilidad de testear, uno tiene acceso a cierta información que a la persona le parece mágica. No es nada mágico, es sencillamente que uno tiene acceso a esa información. Pero no tenemos que dejarnos llevar por la pregunta que hace la otra persona y después le contesto, porque es interminable la pregunta, siempre va a surgir otra pregunta y otra pregunta. Entonces, como yo soy armonizador, lo que hago es armonizar, no, digamos, no soy Respondedor de respondedor dudas. de dudas, Claro. ¿no es cierto? Entonces, Interesante eso, ¿eh? claro, Interesante. porque entonces es como si uno tiene que anticiparse a eso, porque si yo dejo que ese motor se ponga en marcha, y siempre quedo atrás del problema, y encima siento culpa de no responderle. Claro. ¿No es cierto? Pero hay que tener cuidado en ese aspecto. Recién ella decía, ¿no? Si la integración entre lo mental, lo emocional y lo físico, digamos, podía haber desarmonía. Sí puede haber desarmonía en eso, y la armonía es que yo pienso de acuerdo a lo que siento y a lo que hago. Y lo que hago no es solamente lo que mis manos hacen, o sea, lo que materialmente hago. El hacer tiene su origen también en la esencia.
Entonces, desde el proceso creativo ya comenzó el hacer. Cuando alguien está armonizado, lo va viviendo a todo eso de una manera que le está regalando al mundo lo nuevo, ¿no? Cuando nosotros decimos lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, siempre vamos a insistir con lo nuevo. Le estamos regalando al mundo experiencias nuevas, porque cuando nos condicionan, nos condicionamos a repetir siempre la misma emoción. Y hay personas que toda su vida está viviendo 3 o 4 emociones, y pasan los años y sigue viviendo las 3 o 4 emociones. En cambio, aquel que está despierto sabe que cada momento, cada instante es nuevo. En este instante estoy viviendo algo nuevo y entonces estoy vivo. No soy un repetidor de experiencias antiguas. Saben que armonizar es un gesto extraordinario, es un gesto amoroso. Es un gesto amoroso, extraordinario. El hecho de que nosotros hayamos sido regalados en poder armonizar esto y tenemos que tomar conciencia que este gesto es un gesto que viene del origen, que viene desde un lugar tan elevado que no lo podemos ni razonar ni vivirlo emocionalmente. Viene desde un lugar muy elevado. Por eso es que le podría decir que es amoroso, porque lo que estamos transmitiendo es paz, lo que estamos transmitiendo es libertad, lo que estamos transmitiendo es integración. Entonces, en la medida que nosotros somos conscientes de que en cada armonización estamos haciendo eso, estamos elevando nuestra conciencia. Busca etimológicamente y dice actividad del amor. Es la actividad del amor, realmente así. La desarmonía es la experiencia de desintegración. Es la experiencia de que yo solamente mi partecita, yo vivo mi partecita, cuido mi partecita. Y que lo demás no me importa. Y además de eso, pero es la fragmentación con respecto a lo demás, pero también es la fragmentación interna. ¿Por qué? Porque empiezo a vivir las cosas solamente desde lo emocional, solamente desde lo intelectual. Entonces muchas veces me quedo estancado en alguno de los niveles que, saben que a mí me sorprende cada vez más el hecho de que los niveles me muestran cómo es el proceso de vida y cómo nosotros nos identificamos con esos niveles y muchas veces nos quedamos atrapados y viviendo solamente desde ese nivel. Los otros días me encontré con un amigo de muchos años y que, digamos que siempre él estaba, que el afecto, que el amor, que el cariño, jugando en el mismo juego de ser víctima en realidad, no una víctima de sentirme mal porque el otro me agrede, no, es que el otro no me da afecto. Y mi amigo tampoco me da afecto. Y entonces siempre está viviendo en la misma emoción. No puede encontrarse de una manera sin juicio con este momento. Y ustedes tienen esa posibilidad. Tenemos que poder hacer que cada uno de ustedes, los que están viendo, y de ustedes puedan ir viviéndolo a la armonía como una experiencia de amor. ¿Sí? Que siempre sos víctima, estás viviendo la experiencia del niño pequeño que es maltratado por el padre, que al principio era el padre externo, pero que después pasó a ser el padre interno, el padre y la madre interna. Entonces, mi padre interno hace que yo esté creando continuamente experiencias donde estoy desvalorizado. ¿Cuál es el el trabajo ahí? del ego? ¿Cuál? El hecho de Todo sentirse desvalorizado, de que el niño, a partir del niño interior, integrar al padre y a la madre internos, y sigue con el mismo rol de sentirse desvalorizado. Claro que sí. Sí. O maltratado. Si o nosotros no amado. pensamos que el ego son todas las programaciones que nosotros tenemos, dejamos de pensarlo como una entidad que me puede atacar y que está haciendo un trabajo determinado,
para generarme algo. Eso no es así. El ego simplemente es la colección de todos mis pensamientos y de todos mis patrones. Que le pusimos nombre ego para no decirle soy yo. ¿Sí? Porque es mismo uno nivel mismo mental. en un nivel o en un aspecto minimizado. No es uno conectado con la esencia. Soy yo Claro. cuando estoy desconectada con Sí. la esencia. ¿No? Entonces, si yo empiezo a ver eso, que el ego es mi aprendizaje, que el ego es lo que yo, no es que lo necesito matar porque es malvado y sino que en su el ego lugar es que ese esté. aspecto que me permite la trascendencia. Porque si yo no me duermo, no puedo despertar. Si yo no estoy automatizada en algún aspecto, no puedo salir de esa automatización, ¿no? Entonces, es necesario y a la vez no es que hace algo por su cuenta para atacarme o para generar alguna reacción en mí, ¿no? Desde ese sentido no, pero sí desde el sentido de la automatización. O sea, de cómo esas cosas que nosotros fuimos viviendo nos marcaron y en cierta manera nos condicionaron a reaccionar de determinada manera. Y entonces ese aspecto de mi personalidad sí quedó guardado ahí. Y entonces yo no soy eso porque yo lo puedo trascender. Claro. Porque cuando yo estoy conectado con la esencia, eso pasa a perder importancia. Claro, no, Incluso no importa. si yo me vuelvo consciente de ese automatismo en el momento en que está sucediendo, tengo la opción de elegir. Y si yo elijo conscientemente, eso se desarticula. Así. Claro. Saben que en una de las cosas que uno puede experimentar esto es en el dolor. Ajá. Cuando uno trabaja esto y le hace consciente a la persona que le duele, se alivia mucho el dolor. Porque una cosa es, digamos, sale del sufrimiento, porque el dolor en sí tiene dos aspectos. Un aspecto que es el dolor físico, que normalmente dura un tiempo y después disminuye. Pero después está el sufrimiento, donde el cerebro queda trabajando con la memoria y con la sensación de dolor y entonces se transforma en sufrimiento. Cosa que no le sucede a los animales. Pero nuestro cerebro llega a un momento que no distingue dolor de sensación de dolor y entonces está viviendo en el sufrimiento. Cuando uno toma conciencia de esto, uno dice, mira, se me calmó el dolor. Pero incluso nos podemos, por ejemplo, en una situación triste o incómoda o en una situación dolorosa, por ejemplo un velorio. Ustedes pueden darse cuenta cómo una persona puede angustiarse en un momento y eso se va. ¿Y qué hace la persona? Vuelve a pensar en cosas para angustiarse. Porque ¿cómo me voy a sentir bien con esta situación? ¿No? Y pongo un juicio acerca de eso. Pero en realidad lo natural es vivir la emoción y dejarla ir. Y nosotros nos atrapamos de eso y nos generamos el malestar. Y capaz que estás sufriendo toda una vida, ¿no? Exacto, con los Personas duelos, sufrientes con que los saben.